Bienvenidos a nuestra clase de física. En esta oportunidad vamos a ver cómo se suman los vectores. ¿Qué es un vector? Recordemos que un vector es la representación gráfica de una cantidad física que requiere para su definición una magnitud, una dirección y un sentido. Existen dos métodos principales de forma gráfica para poder sumar vectores. El primero es el método del triángulo y el segundo se conoce como el método del paralelogramo. Para iniciar con el método del triángulo, vamos a usar dos vectores como referencia, el vector P y el vector Q. Vamos a llamar R al vector resultante, que va a ser el resultado de la suma del vector P más el vector Q. Para los dos métodos gráficos hay que tener en cuenta lo siguiente: los vectores se suman colocando en la cabeza de uno la cola del otro, siempre y cuando conserven sus inclinaciones y sus magnitudes. Entonces vamos a realizar la suma del vector P con el vector Q. Lo primero que hacemos es colocar la cola del vector Q en la cabeza del vector P. El vector resultante será el que se encuentre de la cola del vector P a la cabeza del vector Q. Esta suma que realizamos es la suma del vector P más el vector Q. Pero también podríamos sumar el vector Q con el vector P, teniendo en cuenta entonces que ahora al vector Q en su cabeza voy a colocar la cola del vector P, y el vector resultante será el vector que va de la cola del vector Q a la cabeza del vector P. A esto se le conoce como la propiedad conmutativa de los vectores. Método del paralelogramo. Para el método del paralelogramo hay que tener en cuenta que los vectores P y los vectores Q deben coincidir con sus colas. A continuación, trazamos una línea paralela al vector Q, pero que coincida con la cabeza del vector P, y una línea paralela al vector P, pero que coincida con la cabeza del vector Q. Esto nos da la forma de un paralelogramo. El vector resultante será el que se encuentre del vértice en el cual se unen las colas del vector P y el vector Q y el vértice contrario. Los dos métodos son igual de útiles y nos van a dar un resultado real. Ahora vamos a realizar la resta de vectores. Tenemos ahora a continuación el vector D, que va a ser la resta del vector P con el vector Q. Este menos que se encuentra en el vector Q lo podemos tener en cuenta siempre y cuando cambiemos la dirección del vector Q. Es decir, que lo que vamos a realizar realmente es la suma del vector P más el vector menos Q. ¿Cómo se suman los vectores? No vayan a olvidarlo, cabeza con cola, como vimos en el caso anterior. Entonces la cola del vector Q con la cabeza del vector P, y el vector resultante será el que se encuentre de la cola del vector P a la cabeza del vector Q. De igual manera, recordemos que se puede aplicar la propiedad conmutativa y al vector menos Q sumarle el vector P. Muchas gracias por su atención y nos veremos en otra próxima clase.